Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor. Escucha a tu sierva cada una de las palabras, Señor, que imploró delante de ti para con tu siervo, Señor. Solamente soy el mensajero, úsame conforme a tu voluntad. Pasa carbón, Señor, encendido por mis labios, colirio por mis ojos. Agudiza mis oídos para yo poder entender, Señor, cuál es el mensaje que usted entiendo que trae para su casa en el día de hoy. Lléneme, Señor, de su palabra. Estoy dispuesto, Señor, a recibirla, Padre amado. Vacíe todo lo que haya en mí como hombre y comience, Señor, a llenar, Señor, todo lo que hay en mí para poderlo llevar conforme a su palabra. La gloria es suya, yo no tengo nada, Señor. Todo lo que tengo se lo debo a usted. Ayúdeme, Padre, para poder conducir a este pueblo conforme a las necesidades que hay. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Romanos capítulo 12, del versículo 3 al 9. Y dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y a todos miembros los unos de los otros, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Efesios 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. A uno constituyó de una manera y otra. Por eso nos dio dones y talentos. Por eso nos puso un llamado en nosotros. Y el tema del día de hoy es el cuerpo de Cristo, sus dones y llamados. Por eso le decía hace un rato que podría ser que estemos abundando en las cosas. Dice, para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Dios nos ha dotado de capacidades, Dios nos ha dotado de dones, de talentos, y ha puesto un llamado en cada uno de nosotros. Por eso, fíjese que fui a Romanos 12 para traer y hablar de los dones, conforme a cada uno de ellos fue dado y repartido por Dios, conforme a ¿qué? A la medida de fe. Y traje Efesios 4:11 para hablar del llamado que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Apóstoles, maestros, evangelistas. Dios puso eso en cada uno de nosotros. La semana pasada la hermana decía, daba pincelada de la obra en el cuerpo de Cristo. Hablaba la hermana Patricia de la escuela dominical. Y hoy mi esposa abundaba. Y yo decía, wow, esto es algo que el Señor quiere que nosotros tratemos y debemos de tratarlo. Porque el cuerpo de Cristo tiene que echar a andarse, tiene que tener un engranaje y tiene que comenzar a caminar. El cuerpo de Cristo tiene que crecer. Porque nosotros como iglesia tenemos que avanzar. Nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que expandirnos. Tenemos que ensancharnos. Nosotros la semana pasada estuvimos tratando en los capítulos, en el libro de Segundo de Crónicas, capítulos 18, 19 y 20. Y dije que el capítulo 6 lo podrían leer en casa. Y vimos que allí, en esos 3 capítulos que hablamos, lo que se desarrolló fue, si lo traemos a colación en el día de hoy, lo que se desarrolló fue el don de la profecía. En el don de la profecía pudimos ver cómo se manifestó en esos momentos, en cada uno de ellos, como Micaías, hijo de Inla, cuando fue llamado por el rey, por Josafat, que le dijo a Acab, mira, aquí hay algún rey, ¿saben todo? No vamos a volver a decir todo lo que predicamos ese día. Pero hubo una condición cuando volvió Josafat allá, porque había emparentado con Acab, y vimos cómo él lo llamó y le dijo, pero no hay un profeta de Dios en este lugar. Y cuando llamaron ahí a Micaías, él tuvo que ponerse fuerte frente a Acab y le dijo, en el momento que le dijo, si tú vuelves de la guerra, yo no he predicado por Jehová, yo no he hablado por Jehová. Luego vino Jehú y se presentó cuando Josafat, hablamos de cuando Josafat venía en paz a casa.
y le salió al encuentro y le dijo claramente: al impío ayuda si tú amas a todo aquel que está en contra de Dios. La ira del Señor viene sobre de ti. Ahí está el don de profecía, Dios manifestándolo, pero dice que úsese conforme a la medida de fe que Dios le ha dado. Amén. Y hay muchísimos dones ahí. Luego vimos el pueblo que estaba apretado, el pueblo estaba incómodo, y en un momento determinado, ¿quién se levantó? Jaciel, hijo de Zacarías, se levantó y dio una palabra que Dios lo usó. Vino el Espíritu Santo sobre de él y se manifestó de una manera extraordinaria. Y habló y dio una palabra que llenó al rey Josafat de valentía, y lo continuó a seguir hacia adelante. Cuando el mismo Josafat llamó al pueblo y le dijo, en 2 de Crónicas 20:20, la parte infina, y dice: creed en Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Amén. Hoy en día la iglesia, las iglesias, yo no voy a hablar de Oasis de Restauración, yo voy a hablar de las iglesias, del conjunto de las iglesias. Estamos mal. Estamos mal. Nuestra hermana Iloca decía: hay una responsabilidad de nosotros enseñarlo como padres y de transmitirle, porque Dios estableció en su palabra, y muchas veces nosotros cerramos la palabra y nos olvidamos de transmitir lo que Dios ha dicho. Y vemos que nuestros hijos se desvían del camino y decimos: ¿qué podemos hacer? Tú tienes la palabra en la mano. Nunca es tarde para tú enmendar la situación. Siempre tendrás una mayor lucha, una mayor responsabilidad, pero la palabra y el Dios de la palabra te va a acompañar. Yo no sé cuántos lo creen, porque el cuerpo de Cristo es un cuerpo muy grande, es demasiado extenso, y cada uno tiene dones, talentos y llamados. Y tenemos que ponerlo en práctica. No podemos hacer como el hombre aquel que está en Mateo 25, el hombre que, yéndose muy lejos, llamó a sus criados. Pero ¿qué dice la palabra? El reino de los cielos es parecido como aquel hombre que, yéndose lejos, oye la comparación que te está estableciendo aquí la palabra. El reino de los cielos se parece a un hombre que, yéndose lejos, llamó a aquellos servidores de él, aquellos siervos, y les repartió 5, 3 y 1. Y dice la palabra, cuando seguimos leyendo, que luego de un tiempo el hombre volvió y se puso a cuenta con cada uno de ellos. Y el que había recibido 5 multiplicó los 5. Y el que había recibido 3 multiplicó los 3. Pero el que había recibido 1 tuvo temor, tuvo miedo y lo enterró. Y cuando tuvo miedo y lo enterró, es decir, yo me voy a deshacer de este problema, yo no voy a hacer absolutamente nada, yo lo voy a poner aquí, yo voy a acabar. Y miro para todos los lados, lo pongo delante de este árbol, y en el árbol le pongo una cruz al lado y lo clavo ahí, y lo pongo y le echo tierra y lo piso, y solo yo sé que está ahí. Pero al cabo del tiempo, cuando el dueño del don, cuando el dueño del talento, cuando el dueño del llamado venga y te pida cuentas, ¿qué tú vas a decir? Cuando el dueño del don nos llame y me diga: ven acá, pastor, ven acá. Dígame, papá, ¿tú hiciste con la iglesia que yo te mandé a que tú? Aleluya. Yo te mandaba cada domingo a predicar y tú hacías lo que te daba tu deseo. Mira, señores, que yo tuve miedo. Yo veía a la gente allí y yo tenía temor, porque la gente había que predicarle lo que fuera bueno para que lo que querían escuchar. Yo te mandé a predicar. ¿Para qué yo levanté a Isaías? ¿Para qué yo levanté a Jeremías? ¿Para qué yo levanté a Ezequiel? ¿Para qué yo puse a Daniel en un momento determinado? Para que hablara la palabra. No importa donde hayan sido llevados en cautiverio. Yo los llevé allá para que predicaran, para que dijeran. Y antes de llevarlo al cautiverio, yo le dije cómo iba a ser las cosas antes de que aconteciesen. Yo te estoy mandando a decir hoy las cosas que están escritas, que no es un invento, no es absolutamente nada, está ahí en la palabra. Yo te estoy mandando a decir las cosas para que tú te alinees, para que tú te encarriles, para que tú comiences a caminar en ella. Yo he puesto en ti un don, yo he puesto en ti talento, yo he puesto en ti llamado, y lo he puesto para que lo desarrolles. Yo soy el dueño del don y te estoy dando la oportunidad para que tú lo desarrolles. Yo soy el dueño del talento, yo soy el dueño del llamado.
Porque todo lo que existe fue hecho por mí. Sin nada de lo que hay, existiera sin mí. Yo soy el creador del universo. Y todas las cosas fueron hechas por mí. Y mi Padre me las dio. Y yo vine a un trabajo en esta tierra. Y yo cumplí mi trabajo en esta tierra. Y yo pude haber hecho todas las cosas solo. Pero yo tuve 12 discípulos. Y a los 12 discípulos yo los envié para que hicieran un trabajo. Yo les di poder, les di autoridad. Y ellos comenzaron a trabajar. Y tuvieron piedras de tropiezos en el camino. Pero quien los respaldaba era yo. Así que yo te estoy diciendo hoy, iglesia, que yo te respaldo. No temas porque yo te ayudo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo le doy fuerza al cansado. Yo le doy al que no tiene ninguna. Para que corra, para que avance, no se canse ni se sofoque. Pero tú tienes que escuchar el mensaje que yo te estoy mandando. Tenemos tiempos difíciles, hermanos. Tenemos tiempos difíciles. Es el momento donde debemos sacar nuestra espada. Muchas veces la espada la tenemos en la casa, empolvándose. Y cuando la vamos quizás el domingo a la iglesia, la desempolvamos. Pero cuando llegamos a la iglesia, ¿sabe lo que hacemos? Le buscamos el asiento de al lado para que el hermano no se siente y sentamos la Biblia ahí. El pastor predica y nadie abre su Biblia. Los hermanos pasan por aquí, dan textos bíblicos y nadie lo anota. Los hermanos tienen el tiempo de que vienen a una escuela dominical y se toman el tiempo, mis hermanos, para... No crean que le estoy llamando la atención. No, absolutamente no. Las cosas tenemos que tomarlas y dejarlas. Usted toma lo que es bueno, lo que le sirve y lo que no, y lo desecha. No mira el mensajero, mire el que envió el mensajero que te está mandando a decir un mensaje. ¿Sabe por qué las cosas pasan? La palabra por eso no se equivoca. No hay profeta sin honra sino en su tierra y en su casa. Y yo he visto aquí en la casa de Dios que hay mensajes que han sido dados y la gente lo toma como caso omiso, pero luego viene un predicador o una predicadora y trae la misma palabra con diferente unción. Y qué palabra más grande, qué tremendo mensaje, porque ya tú lo tuviste para ti, no lo asimilaste. ¿Dónde estaba? Dios te manda un mensaje, pero muchas veces nosotros estamos en cuerpo en la iglesia, pero nuestros pensamientos están afuera. Nuestros pensamientos están en la responsabilidad de que mañana es lunes y se me quedó un montón de trabajo en la oficina que yo no sé lo que yo voy a hacer. Se va una de vacaciones y el trabajo de ella me va a tocar a mí. Me va a pasar esto, aquello y lo otro. Pero ¿dónde está el Dios en que tú confías? ¿Dónde está el Dios que tú clamas y dices, Padre, mira la condición que hay aquí? A mí me van a cargar un doble trabajo. Ahora si me van a cargar un doble trabajo, yo pido ayuda del reino celestial para que tú abres una puerta y me envíes un ayudante. Y si no viene, dame la capacidad y dóname para hacerlo y que me paguen al doble. Aprende a hablar. Ahí sí te gustó, ¿verdad? Te gustó la paga, pero el sacrificio no nos gusta. ¿Tú sabes qué? Para que Cristo alcanzara la posición que le dio el Padre, tuvo que ir a la cruz. Pero para llegar a la cruz el camino fue grande. Para llegar a la cruz fue difícil, porque tuvo que pasar el maltrato, el oprobio, el escupitajo, los empujones, las galletas, los pescozones, las maldiciones. Cargando su mochila, él, la que está aquí, no se ha ido. Su mochila y la cruz. Arriba, por ti y por mí, por nosotros. Ay, ¿y qué nos pasa? Tenemos esos dones, esos talentos, no los enterremos. ¿Sabe qué pasa? Nos pasamos muchas veces todo el tiempo esperando que el don arranque, que el llamado y el talento arranque. Mientras más le damos un empujoncito, damos 200 pasos para atrás, buscando circunstancias y situaciones, llamando las situaciones que vengan para evadir las responsabilidades. Mira, mañana tenemos que predicar la palabra. Acompáñame. Mira, hay que hacer tal cosa en la iglesia. Yo no puedo. Yo tengo un compromiso. Se crea un compromiso, mis amados hermanos, para evadir la responsabilidad de la palabra.
Por eso el Señor decía, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Mientras mi mamá y mi papá me estaban buscando, yo estaba enseñándole a los que estaban en incapacidad de tamaño y de edad por encima de mí. Siendo yo un parvulito, yo estaba en los negocios de mi papá, porque ahí era que yo podía estar. Y cuando lo vieron hablar con esa gran sabiduría, decían, no es este el hijo de María y de José el carpintero. No. Él tenía una representación de un papá físico, pero no era su padre. Pero sí tenía una madre extraordinaria que hizo muchas cosas por él, que lo bendijo, que lo cuidó, que lo guardó y se preocupaba por él. Pero en los negocios de mi papá yo tengo que estar, porque yo fui designado para un llamado en su obra. Entonces hemos decidido enterrar el don. Hemos decidido enterrar el don y hacer como la carretera con mucha curva, para no aplicar los dones y talentos que tenemos. Qué bueno es Dios, tan hermoso que es nuestro Padre Celestial. Recuerden cuando hablamos en el libro que hablaban en estos días en la escuela dominical, también el libro de Hechos 4:31, que dice que repartían todas las cosas que tenían en común. Y yo me pregunto y me imagino o pienso, qué bendecidos debieron haber estado en aquel tiempo, porque comenzaron a tener todas las cosas en común los hermanos, en la unidad, en la coinonía, en el amor, y vendían hasta sus propiedades. Y cada vez que yo hago mención de esto, yo hago la acotación, no estoy mandando a nadie a que venda nada, pero sí estoy demandando de parte de Dios a la gente que tiene dones, talentos y llamados, que sí lo ponga al servicio de la casa de Dios para la obra del cuerpo de Cristo. Eso sí yo le hago un llamado. Sea lo que sea que usted pueda hacer. Y más adelante veremos si vamos a detallar un poquito más. Ya está bueno de pensar de si me arriesgo o no, de que si pongo a funcionar el don o no, de que si me llaman para la iglesia decir que no. Ya está bueno de eso, eso es pasado. Eso es pasado. Podemos dejar a veces esas timideces para los adolescentes, que tenemos que trabajarlo. Para los adolescentes, porque cuando esta niña venía ahorita para orar, ella no quería hacerlo. Yo le entiendo, porque yo también pasé por ahí, mi amor. Yo también pasé por esa edad. Yo también pasé por ahí, mi corazón. No te preocupes. Luego tú lo verás y vas a decir, sí, es verdad lo que él dijo. Eso es una timidez, pero ya nosotros hemos crecido y conocemos la palabra. Ya nosotros sabemos lo que tenemos que hacer en el Señor. Ya nosotros sabemos que tenemos un llamado, que tenemos un propósito, que tenemos algo que nosotros tenemos dentro que tenemos que dar. No podemos quedarnos callados. Tenemos que expandirnos, tenemos que declarar lo que Dios ha puesto en nuestros labios. Señor, yo pongo mi don al servicio de ti, mi Dios, para ti, para tu obra y para tu casa. Dirígeme cómo debo hacerlo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Si el vehículo en que usted y yo nos transportamos constantemente nos da un aviso de que realmente le hace falta echarle combustible, sea el combustible que usted le eche, y usted se disipa, se olvida, y voy a la bomba de más adelante, a la bomba de más adelante, a la bomba de más adelante, en la bomba de más adelante, que todavía le faltan 25 o 30 kilómetros, usted se queda a menos de la mitad y no le echó combustible. Eso consiste también en el reino de los cielos. Si usted no se alimenta de la palabra y no busca lo que Dios ha puesto para con cada uno de nosotros, nos vamos a quedar en el camino. La gente dice mucho, Romanos 11:29, si no me equivoco, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La gente dice, no, porque lo que Dios me dio no me lo quita nadie, ¿verdad? Yo no contiendo con la gente con eso, de verdad que no contiendo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es inerrante. Porque la palabra no se equivoca. Y eso es verdad. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios te lo dio, Dios no te lo va a quitar. Pero yo me quedo calladito cuando oigo a la gente, yo no discuto, no peleo. Porque con la Biblia yo no voy a pelear, ni con Dios tampoco. Pero me quedo callado, ¿sabe por qué? Porque los dones lo pierde usted mismo. Su llamado, su talento, usted lo entierra, usted lo perdió. Por más que usted diga que usted es Dios, no, si usted no lo practica, no funciona. Si el don y el llamado usted no lo pone en práctica, yo lo lamento, pero lo perdió. Porque usted mismo lo perdió, porque usted mismo lo entregó. Usted puede ser
la mejor tejedora del mundo, para poner ejemplos sencillos. Si usted dejó de tejer, ya usted no es la mejor tejedora. Usted, varón, puede ser el mejor pintor, pintar sobre el lienzo lo que le digan de oído. Y usted viene y dice, con los ojos cerrados, deja de practicarlo. Que te buscan un pajarito comiendo y va a tener que calcarlo. Si usted no practica su don y pone en práctica su llamado, simplemente dígale adiós. Adiós. Pero el lloro y el crujir de dientes vendrá luego. No diga que no fue dicho. No diga que no fue advertido. No diga que no fue llamado. No diga que no le fue predicado. No diga que no fue enseñado. Todos tenemos un compromiso delante de Dios. Todos tenemos un llamado. Y vamos a ver esos puntos. La palabra debe ser cortitica, pero estamos casi terminando. No se preocupe, que le prometo que sí. Que nos vamos temprano para casa, vamos a tener la Santa Cena y después de opíparamente en casa va a poder comer algo diferente. Pero también va a tener tiempo de repensar lo que vamos a estar hablando en el día de hoy aquí. A mí me gusta porque hablaba la palabra de que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Dice que ¿qué significa tener más alto concepto de sí mismo? Dice el deseo, la ambición de poder, de sostener lo que dice y lo que son, por lo que parece realmente algo único e inimitable. Y también dice Pablo, nos dice que debemos ser felices con los dones y talentos que Dios nos ha confiado. Pero el decir que debemos ser felices con los dones que Dios nos ha confiado no quiere decir que sentemos esos dones y los enterremos para no trabajar con ellos. Porque cada don tiene su empuje, cada don necesita de que se realice y se lleve a cabo. Dice el versículo 6, habla de la profecía, ¿verdad que sí? En el versículo de Romanos 12, 6, cuando comenzamos a leer allí, dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a ¿qué? A la medida de la fe. Dice la palabra griega traducida para profetizar o profecía. Dice claro aquí, la palabra griega traducida para profetizar o profecía, en ambos pasajes correctamente significa anunciar o declarar la voluntad divina a fin de interpretar los propósitos de Dios o dar a conocer de alguna manera la verdad de Dios, la cual está diseñada para influenciar a las personas. Entonces es en base a una medida de fe. Y usted dirá, ¿por qué en base a una medida de fe? ¿Sabe por qué en base a una medida de fe? Porque la misma palabra lo dice. En base a la medida de fe, porque Dios te aporta y te pone tu granito ahí. Dios te bendice, Dios te capacita y te lo pone ahí. Pero ¿sabe qué Dios quiere ver? Que tú comiences a buscarlo. Como dice su palabra, yo estoy con los que temprano me buscan. Dios quiere verte activo, Dios quiere verte con su palabra. Dios quiere verte que ella te llame la atención, que ella te abra y te expanda el pensamiento para tú comenzar a investigar y a escudriñar. Porque la palabra escudriña. Tú vas y lees la palabra y hay que escudriñarla. Y hay que verla, porque no es solamente lo que está escrito ahí, es que tú puedas profundizar lo que se ha dicho de la palabra, porque hay cosas que tú te metes y no la entiendes, pero tú te buscas ayuda de aquellos que Dios ha puesto, de aquellos hombres que Dios ha capacitado para poner su escritura en el punto, porque no todo lo vamos a entender. Pero si tenemos la medida de fe y buscamos de Dios, Dios va a ampliar nuestro conocimiento. Entonces, mientras más dependamos de Dios y busquemos de Él, Él irá añadiendo. Entonces, la gente mucho defiende, como le decía ahorita, capa y espada, eso de que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si no hay búsqueda, si no hay encuentro con Dios, si no hay intimidad, si no hay nada, el llamado se va opacando. Se oxidan por la falta de práctica. Yo no recuerdo, yo leí, dice la palabra, que Esaú vendió la primogenitura.
¿Por qué la vendió? Por un plato de lentejas. ¿Pero por qué la vendió? ¿Sabe por qué? No fue el plato de lentejas, no fue nada, simplemente lo que él dijo. Eso no me va a servir para nada. ¿Qué voy a hacer con eso? Pero luego dice que lloró amargamente y fue donde su papá a ver si quedaba. Ustedes se acuerdan cuando íbamos al campo que algo de la comida le gustaba y te decía, ay, dame esa surrapita. Fue a buscar la surrapita y no la encontró. Papá, ¿pero dónde quedó una surrapita? No queda nadie, ya todo lo di. Ya se lo di a tu hermano Jacob. Tú la vendiste. ¿Por qué te quejas? Cuando enterramos el don, cuando enterramos el llamado y no hacemos lo que tenemos que hacer en Dios, no podemos quejarnos después. Cuando al tiempo ya nuestra edad no nos permite hacer nada y creamos que con la edad aún podemos hacer, ya no nos queda fuerza. Ya no nos va a quedar fuerza. Porque a los 80 años, que Dios nos bendiga con esa edad, ¿verdad? O a los 90. Si no hemos hecho nada en ese tiempo, todos esos huesos oxidados y toda esa mente en otra cosa, no es verdad que se va a venir a conectar con la palabra. Es ahora que hay que usarlo. Es ahora que hay que activarlo. Es ahora que hay que estar listo. Es ahora que hay que tener la lámpara como las vírgenes sensatas, limpia, lista. Yo tengo mi aceite aquí, porque yo tengo mi repuesto. Donde quiera que yo voy, me llevo mi lámpara, me llevo mi galón. Y no le doy a nadie. Usted quiere, busque donde yo busqué. Como decía la hermana ahorita, ellos están más cómodos porque nosotros tuvimos un inicio diferente. Y ellos están partiendo de una posición aún más cómoda que la que nosotros tuvimos. Porque guayamos la yuca por ellos. Amén. Pero si nos vamos para atrás, los que estuvieron atrás primero que nosotros, también lo hicieron porque a ellos les fue difícil. Y si seguimos para atrás, vamos a llegar al libro de Mateo con la genealogía. Y vamos a ver todo lo que pasaron cada una de esas gente en el tiempo. Y cuando Dios lo metió en Egipto como esclavo, 400 años lo que pasaron allí. Y cuando Dios le envió a Moisés su Salvador para sacarlo, para llevarlo a una tierra, todavía tenían tanta incredulidad que en un tiempo de 11 días tenían que pasar. Y duraron ¿cuánto? 40 años perdidos en el desierto. Porque no arrancaban. Porque no encendían la mecha. Porque el llamado no lo querían poner en práctica. Al contrario, había queja, había mucha queja. Y había mucho pleito y contienda entre los hermanos allí. Tenemos que estar activos, mis hermanos. Ay, eso que el pastor está diciendo, yo me lo sé. Yo me lo sé eso. Vamos a poner en práctica entonces para que Dios traiga otro mensaje. Vamos a poner que la iglesia florezca por todos los lados para que todo el mundo con su don eche adelante esta iglesia. ¿Sabe que cuando usted comience a poner en práctica su don, su llamado, su talento, usted va a ver cómo la casa comienza a ensancharse y usted se va a sentir contento y se va a sentir gozoso? Porque eso es lo que pasa cuando comenzamos a poner en práctica todas esas cosas. Amén. Y dice el 7, o si de servicio en servir. ¿Por qué no seguimos sirviendo? Todas las iglesias están necesitadas de miembros que sirvan. Tenemos que servir. El servicio es precioso. El don de servicio es maravilloso. La gente muchas veces lo tiene en medio porque barre, limpia, trapea y hace cosas. No, estamos capacitados en Dios, estamos capacitados en todo, somos vehículos todoterreno. En Dios somos vehículos todoterreno. Por eso dice la palabra que nos alentemos los unos a los otros. Hermano, si usted tiene necesidad y quiere que su don o su llamado no lo sabe, podemos ayudarlo. Aquí hay un sinnúmero de mujeres que se reúnen en los martes, que esas mujeres aquí hacen de todo en el Señor. Los miércoles, sí, perdón, los miércoles. Usted ve que por eso es lo bueno. No lo dije a propósito, no, se me fue el metro ahí. Entonces, o el que enseña en la enseñanza. Porque seguir enseñando o no seguir enseñando a la presente y futura generación nos hace bastante falta. 8. El que exhorta en la exhortación. Dice, el que exhorta influye, invita, aconseja y anima a seguir un modelo o a practicarlo. Influir con un modelo de continuidad de hacer lo bueno. Hace algo extraordinario porque marca y deja huellas profundas. En aquel que usted le lleva un mensaje, exhorta y lo toca y lo graba y lo marca y deja algo, esa persona va a venir recurrentemente a donde usted, hasta que usted siga enseñándole a esa gente, impacte, marque que usted puede hacerlo.
Usted está capacitado, Dios lo puso así. Dice el que reparte con liberalidad. Dice virtud moral de dar sin esperar nada a cambio. Es dar siendo simples. Dar lo que vayamos a dar con alegría. ¿De qué? De corazón. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. ¿Verdad que bonito eso? Pero hay tanta gente que teniendo tanto dan tan poco o no dan nada. Y cuando se trata de dar a otros, dan una miñirra. Pero cuando es para ellos, quieren todo. Porque así era Gayú. Pero repartir con liberalidad, cuando tú puedes hacerlo, es algo maravilloso. Cuando Dios ha tocado tu corazón, cuando Dios ha cambiado tu vida, dar con liberalidad. Y todas me tocaron a mí. O sea, me tocaron mi vida, mi fibra, mi ser. El que preside con solicitud. Usted, yo y todos los que estamos aquí de una manera u otra preside. Porque hace algo en un momento determinado en cabeza y en función. Y usted preside. Y en ese momento está adelante, está arriba, está disponiendo. Y cuando usted lo hace con alegría y con gozo, es algo extraordinario. ¿Sabe por qué? Porque usted da y queda lleno. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Hay gente que usted le da cosas que necesitan y queda lleno cuando da. Porque reparte con liberalidad, porque lo hace de corazón, porque lo hace lleno de gozo y solícito, y resuelve problemas también, pero con amor y con gozo, porque es su llamado y es su forma. Y vamos a cerrar ya, para que se puedan ir a su casa ahorita. Y el que hace misericordia con alegría, dice, este don es tan hermoso, porque ve las necesidades y tiene compasión, y decide de manera eficaz ayudar al que requiere, y lo hace con alegría. Amén. Ayudar al que lo requiere y lo hace con alegría. No hay mayor satisfacción. Dice la palabra, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Porque yo estoy seguro que cuando usted lo hace es porque ha sido saciado, ha sido suplido y tiene algo que dar. Y lo hace porque es tocado en su corazón. Y muchas veces hay gente que no tiene que dar y da lo que tiene. No estoy diciendo que se desprenda locamente de lo que usted no tiene y que como dicen, no, que él no tiene, yo se lo voy a dar, yo se lo voy a dar, yo se lo voy a dar. No. Da de lo que tiene. Y al salir y llegar a su casa, ya le está esperando su bendición. No me voy a comenzar a mover en ese principio bíblico para que no entiendan que yo estoy manipulando los sentimientos y las emociones de nadie. Pero sé que funciona así, porque Dios es un Dios de bendición. Así que, hermanos míos, nuestros dones y talentos, llamados, vamos a ponerlo al servicio del Señor, porque Él fue quien nos dotó de ellos. Enterrarlo para dar una mala cuenta a Dios, eso como que se ve fatal. El que sembró un talento, cuando el hombre le fue, vino, porque vamos a tener que dar cuenta de ellos. Cuando vino el Señor, que se había ido un tiempo y regresó, y se puso a cuenta con el de un talento, que dijo, tuve temor, tuve miedo, porque tú eres un hombre que recoges donde no pusiste. ¿Y sabes qué es algo? Dios recoge en ti porque sabe que tú tienes una capacidad para multiplicar. Cuando Dios nos toma cada uno de nosotros, es porque es algo maravilloso y Él sabe que nosotros podemos dar. Amén. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Y el último como a mí de último, ¿como qué? Como un abortivo. Y si él era un abortivo y el Señor lo llamó y le cambió su carácter y lo llevó a transformar su carácter y su forma, ¿qué puede hacer con cada uno de nosotros que nos ha equipado con mucho en nuestras mochilas?